Lo que trataremos de hacer es hablar de toda la reforma que supuso la reforma del REF. Es decir, en el noviembre se aprueba una reforma del REF que realmente no tocaba analizar o modificar aspectos fiscales, sin embargo, solo aspectos económicos. Era una reforma que trataba de modificar aspectos económicos del REF y no fiscales. Como saben, los aspectos fiscales ya habían sido reformados en un principio en el año 2007 y después en el año 2015 para adecuar los beneficios fiscales del REF a la normativa comunitaria de las directrices de ayuda. Y, por lo tanto, ahora no tocaba. Sin embargo, se aprovechó, el Gobierno canario aprovechó la coyuntura política y se han hecho determinadas modificaciones en el REF, muchas de las cuales han sido positivas, hay alguna que no tanto y que comentaremos. Pero, básicamente, la ponencia será sobre las reformas que afectan a los 5 beneficios fiscales que son de aplicación exclusiva en Canarias y que son las recogidas en el REF. Luego analizaremos algunas consultas y sentencias de tribunales que creemos que han marcado algún criterio diferente y que se tiene que tener en cuenta en el cálculo del impuesto sobre sociedades del año 2018. Por tanto, básicamente analizaremos reforma del REF y determinadas consultas y sentencias de los tribunales. En cuanto a los 5 beneficios que recoge el REF, el primero no tiene nada que ver con el impuesto sobre sociedades. El primer artículo o el primer beneficio fiscal que recoge el REF tiene que ver con la tributación indirecta y es el artículo 25, el famoso artículo 25, que en un principio dejaba exento de transmisiones patrimoniales, de actos jurídicos documentados, operaciones societarias y de IJIC, la adquisición de determinados bienes de inversión. Eso tuvo en los primeros años de vigencia de ese artículo mucho éxito. Posteriormente ya no eran bienes de inversión, bueno, era adquisición de bienes de inversión, pero más centrado en lo que se considera bienes de inversión inicial, por lo tanto decayó el artículo 25 y de hecho se sigue aplicando, pero en mucha menor medida, referente a tributación indirecta, no al impuesto sobre sociedades. ¿Qué es lo que hace la reforma del REF? La reforma del REF ahora lo que incluye es un artículo 25 bis, titulado Fomento a la Cultura, y lo que trata de dejar exento de cualquier tributo o cualquier gravamen aduanero es la salida de bienes artísticos desde Canarias hacia la península. Es decir, cualquier traslado de bienes artísticos desde Canarias hacia la península los van a dejar exentos siempre y cuando sea para su exposición, con motivo de una exposición a la península, a Baleares o al resto de la Unión Europea. Eso es lo que viene a recoger el artículo 25 bis, con poca aplicación práctica, salvo para esos casos. El segundo beneficio fiscal que modifica la Ley 8/2018 de 6 de noviembre, que es donde se hace esa reforma del REF, el segundo beneficio que sí modifica y que sí es importante es el beneficio de bonificación de la cuota del impuesto sobre sociedades derivada de la venta de bienes corporales realizados en Canarias por actividades agrícolas, pesqueras e industriales. Ese es el beneficio que sí toca y aquí la modificación es importante. Lo que trata de resaltar la modificación o lo que trata de aclarar es definitivamente qué subvenciones forman parte de la base de la bonificación y qué subvenciones no forman parte de la bonificación. Como sabemos, ha habido un largo camino donde en distintos puntos la inspección en un principio interpretó que no eran las subvenciones que recibían, por ejemplo, los productores del plátano o las que se recibían por el REA no formaban parte de la base, no eran bonificables. Eso lo interpretó la inspección, el TEAR, los tribunales administrativos le dieron la razón. La Dirección General de Tributo, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, en determinadas consultas posteriores a estas interpretaciones de la inspección y del TEAR, interpretaban que sí formaban parte de la base y, por lo tanto, los teníamos que sumar a la base para calcular la bonificación, hasta que llegamos a una sentencia del Tribunal Supremo en noviembre del 2011, donde el Tribunal Supremo dice que cualquier subvención no forma parte de la base de bonificación. Incluso después de esa sentencia del Tribunal Supremo en el 2013, hay consultas de la Dirección General de Tributo que vuelven a decir que las subvenciones a los productores de plátano
sí formaban parte de la base imponible, con lo cual la inseguridad jurídica ha sido absoluta, total, un disparate completo. Llega en el 2014 la Dirección General de Tributos y acata un poco lo que viene diciendo el Tribunal Supremo. Dice, oye, ninguna subvención va a ser base de la bonificación. Hasta ahí llegamos hasta ese momento, pues más o menos estaba claro, no estaba muy claro, pero tenemos una sentencia del Supremo, teníamos consultas en la Dirección General de Tributos del 2014. La propia Dirección General de Tributos en el 2016 aclara la consulta que están viendo en la ponencia, la 2704, y viene a decir que el REA, las subvenciones del REA, sí podían formar parte otra vez de la base imponible, con lo cual otra vez entramos en el caos en lo que ha supuesto este beneficio. Todo eso transcurre de la manera que estamos hablando y se hace esta modificación. ¿Vale? ¿Qué ocurre en la modificación? Pues ahora de una manera clara se deja en la norma que las dos únicas subvenciones que pueden ser susceptibles de aplicar la bonificación son el REA y las ayudas que reciben los productores de producciones agrarias, el POSEI, las ayudas que reciben o las subvenciones que reciben los productores de plátano. Esas dos van a formar parte de la base imponible y, por lo tanto, se pueden bonificar. Eso es un avance con respecto a lo que teníamos, porque había interpretaciones del Supremo que no, de la Dirección General de Tributos que sí. Hasta ahí, perfecto. Decimos, ok, una modificación se deja aclarado. ¿Dónde está el problema ahora? El problema está en desde qué momento es aplicable esta normativa. En términos generales, la norma no dice nada desde cuándo es aplicable este artículo. Por lo tanto, será aplicable a partir del día siguiente a su entrada, a su publicación en el BOE, que es el 7 de noviembre del 2018. A partir de ese ejercicio será aplicable esta modificación. Por lo tanto, en ejercicios que se inicien a partir de ese momento tendrá que ser aplicable esta modificación. Pero para el caos en el que estamos, que no se resolviera, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en una sentencia de 11 de febrero, referido a un caso de subvenciones y bonificaciones, viene a interpretar que las subvenciones sí son bonificables y dice que la modificación esta que se ha hecho ahora tiene carácter retroactivo, que lo que viene a hacer el legislador es aclarar cuál era la postura que venía manteniendo. Con lo cual, el Superior de Justicia de Canarias interpreta que esta modificación es aplicable con carácter retroactivo y, sin embargo, Hacienda, la agencia tributaria, ha recurrido esa sentencia del Superior de Justicia indicando que para ellos es aplicable a partir del 7 de noviembre. Incluso, en una cosa bastante peculiar, la delegación de Canarias, la delegación del Gobierno de Canarias ha emitido una nota aclarando todo esto, aclarando por qué Hacienda ha recurrido, interpretando que para ellos no tiene carácter retroactivo y poco menos que diciendo que la justificación es más técnica que política. Algo realmente sorprendente que la delegación del Gobierno emita una nota con respecto al criterio de la agencia tributaria, que lógicamente la tenía que haber emitido la agencia tributaria. Pero bueno, situación actual, situación conservadora. Esta modificación es aplicable a partir del 7 de noviembre, que es cuando entra en vigor la norma, y la más arriesgada es interpretar que esto tiene carácter retroactivo y, por lo tanto, en años anteriores también era aplicable. La agencia tributaria tiene una línea clara, que es a partir del 7 de noviembre. Creemos que esto sí es una modificación importante, viene a clarificar cosas, tenemos un pequeño caos en cuanto al momento en que entre en vigor, pero yo creo que sí que deja bien claro que ya hay dos subvenciones que sí van a formar parte de la base imponible y creemos que es súper importante para los sectores, tanto el agrícola como todo el derivado, todo el que está relacionado con el REA. Creemos que es bastante importante y de alguna manera se quita esa inseguridad, salvo la entrada en vigor que veníamos padeciendo. Buenos días. Vamos a explicar y comentar ahora las novedades y la actualización que ha introducido la Ley 8/2018 en la Reserva para Inversiones en Canarias, para la RIC. En primer lugar, comenzamos con el apartado 2. Este artículo regula la fase inicial de este incentivo fiscal, que es la dotación a la RIC. Hasta esta reforma, hasta esta ley, se establecía que no se consideraba beneficio no distribuido y que, por tanto, no servía para dotar la RIC el beneficio derivado de la transmisión de elementos patrimoniales que hubieran sido materialización de una RIC anterior.
Ahora, con la Ley 8/2018, lo que se introduce es un límite temporal y se establece que no se va a poder dotar la RIC con el beneficio que deriva de la transmisión de elementos patrimoniales que hubieran sido materialización de una RIC dotada a partir del 1 de enero del 2007. Con lo cual, si estos elementos patrimoniales se corresponden con la materialización de una RIC dotada antes del 2007, sí que se va a poder dotar la RIC con el beneficio derivado de su transmisión. Además, establece que en el caso de que estos elementos patrimoniales solo parcialmente hubieran sido materialización de una RIC dotada a partir de este ejercicio 2007, el beneficio derivado de su transmisión podrá servir en la parte proporcional que corresponda para dotar la RIC. En este apartado 2 sí que es importante señalar que realmente hasta la reforma del REF del 2007 no se regulaba nada, con lo cual era posible dotar la RIC con el beneficio que derivaba de la transmisión de elementos patrimoniales que hubieran sido una materialización de una RIC anterior. Es con la reforma del 2007 cuando se introduce esta limitación en la que ya no es posible dotar la RIC con este beneficio y concretamente en el reglamento del 2007 se matiza el que ya no es posible con las dotaciones que se efectúen a partir del 2007. Y en la última reforma que hubo del 2015 se eliminó la referencia al ejercicio 2007, con lo cual bueno, pues se pensó que ya no era posible dotar la RIC con este beneficio, independientemente del año en el que hubiera servido como materialización de la RIC la dotación. Y ahora, con la Ley 8/2018, pues 2018, volvemos un poco al punto inicial, al punto de partida, estableciéndose que no es posible dotar la RIC con el beneficio que deriva de la transmisión de elementos patrimoniales que hubieran sido materialización de una RIC dotada a partir del 2007. Con lo cual, viendo esta evolución legislativa desde el 2007 hasta esta última ley del 8/2018, podemos ver cómo realmente, más que una novedad, lo que trata esta norma de hacer es aclarar la norma existente. Por otro lado, se modifican también las letras A y C del apartado 4 del artículo 27 y se excluye expresamente la posibilidad de materializar la RIC en la adquisición, reforma o rehabilitación de edificios, inmuebles y viviendas destinadas a viviendas de uso turístico. Hasta ahora, y tal como se ha manifestado la Dirección General de Tributos en numerosas consultas, se podía materializar la RIC en la vivienda vacacional, pero siempre que el alquiler de la vivienda no fuera una mera puesta a disposición de la misma durante periodos de tiempo, sino que era necesario que se prestaran servicios propios de la industria hotelera, como lavandería, servicio de lavado de ropa, de habitaciones, restauración u otros análogos. En estos casos se consideraba que lo que se estaba realizando era una actividad económica y, por tanto, sí que era apto para materializar la RIC. También se establece en numerosas consultas de la DGT que, en la medida en que no se prestaran estos servicios propios de la industria hotelera, esta inversión en vivienda vacacional era apta como materialización de la RIC siempre que se cumplieran los requisitos establecidos en el artículo 27.2 de la Ley del IRPF, es decir, que se dispusiera una persona contratada laboralmente a jornada completa. Ahora, con esta modificación, se excluye expresamente la posibilidad de materializar la RIC en vivienda vacacional, independientemente de que ya se presten servicios propios de la industria hotelera o de que se disponga de una persona contratada laboralmente a jornada completa. Señalar, no obstante, que la redacción que ha introducido la Ley 8/2018 distingue expresamente la limitación en la letra A, que es de inversión inicial, que se corresponde únicamente con adquisición de la vivienda habitual, de la vivienda vacacional, con la limitación de la inversión por la letra C, que habla únicamente de reforma o rehabilitación. Con esta redacción literal de la norma, podemos llegar a pensar que si una entidad materializa la RIC en la adquisición de una vivienda vacacional usada y que, por lo tanto, iría como inversión de la letra C, fuera una inversión apta para materializar la RIC, en la medida en que la letra C únicamente, como hemos señalado, solo limita lo que es reforma y rehabilitación. O, por el contrario, que se realizara una inversión en una rehabilitación de la vivienda vacacional,
que tuviera la consideración de inversión inicial por la letra A y que también se pudiera llegar a considerar como apta porque la limitación en la letra A solo habla de adquisición, no habla ni de reforma ni de rehabilitación. Realmente, consideramos que no es el objetivo del legislador. El objetivo del legislador ha sido limitar, en todo caso, la materialización en vivienda vacacional, pero bueno, no obstante, sí que habrá que esperar a ver un poco en qué se manifiesta la Administración y la DGT en este sentido. Por otro lado, como sabemos también, la materialización en suelo es un supuesto muy restringido. Están tasados expresamente los supuestos en los que es posible materializar la RIC en suelo y ahora la Ley 8/2018 introduce un nuevo supuesto en el que va a ser posible esta materialización. Y es el caso de las inversiones destinadas a las actividades sociosanitarias, centros residenciales de mayores, geriátricos y centros de rehabilitación neurológica y física. Otra modificación se produce en el apartado 5. Este apartado establece cuando determinadas inversiones se entienden situadas y utilizadas en Canarias y, por tanto, son aptas para materializar la RIC. Concretamente, se modifica el apartado relativo a las aplicaciones informáticas, derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual. La redacción hasta ahora establecía que estos activos se entendían situados y utilizados en Canarias cuando, en el caso de las aplicaciones informáticas y los derechos de propiedad industrial, se aplicaran exclusivamente en procesos productivos y actividades comerciales que se desarrollaron en Canarias. Y en el caso de los derechos de propiedad intelectual, cuando fueran objeto de reproducción y distribución exclusivamente en Canarias. Esta modificación de la RIC es importante señalar que es una copia literal de la modificación que se hizo en el ámbito de la CEC, concretamente en el artículo 44. En el ámbito de la CEC, el artículo 44 lo que regula es cuando determinados bienes se entienden que están situados y localizados en el ámbito de la CEC y que, por tanto, son generadores de rendimientos que van a tributar en la base imponible al tipo especial del 4%. Y en la CEC esta redacción tiene sentido, pero consideramos que en la RIC no tiene el mismo sentido y que, por tanto, se trata de un error al hacer una copia literal del artículo. ¿Por qué? Pues concretamente, en el caso de las aplicaciones informáticas y los derechos de propiedad industrial, la nueva redacción establece que se entenderán situados y utilizados en Canarias siempre que hayan sido creados con medios de la entidad situados en Canarias o adquiridos a terceros para su explotación, para su transformación, y siempre que su explotación económica se dirija, realice, contrate, distribuye, organice y factura desde Canarias. Por tanto, parece que con esta redacción literal que habla de explotación económica, si una entidad adquiere un software para uso propio, pero no para realizar una actividad económica, una explotación económica, pudiera considerarse que no es una inversión apta para materializar la RIC. Por lo cual consideramos que tampoco es el objetivo del legislador. Ha sido un error al copiar la redacción de la CEC, que en la CEC sí que tiene sentido porque al final en la CEC lo que se trata de regular es qué rendimientos de una actividad económica van a la base imponible al tipo del 4%, pero no en el ámbito de la RIC. Y luego, por otra parte, y en el caso de los derechos de propiedad intelectual, la redacción anterior hemos comentado que exigía expresamente que fueran objeto de reproducción y distribución exclusivamente en Canarias. Ahora, con la nueva redacción, se exige solo que la explotación económica se dirige, realice, contrate, distribuye, organice y facture desde Canarias, pero no parece que se limite la distribución exclusivamente en Canarias, por lo que, en este sentido, se amplían las posibilidades de materializar la RIC en derechos de propiedad intelectual. Así, por ejemplo, en el supuesto de una entidad que materialice la RIC, la adquisición de los derechos de distribución de una obra que se distribuye en canales de televisión, DVDs, Internet y tanto a público en Canarias, situado en Canarias, como a público fuera de Canarias. Con la redacción anterior, y así además se me ha manifestado la DGT en consultas, esta inversión no era apta para materializar la RIC porque se exigía una distribución y una reproducción exclusivamente en Canarias. Con la nueva redacción de la norma, en la medida en que se elimina esta limitación, sí que va a ser una inversión apta para materializar la RIC.
Por otro lado, se modifica también el apartado 8 del artículo 27, que regula el tiempo que deben de permanecer en funcionamiento los elementos patrimoniales en los que se ha materializado la RIC, sin ser objeto de transmisión, arrendamiento o cesión a terceros para su uso. En este caso, se establece que deben de permanecer en funcionamiento durante 5 años, como mínimo, salvo que su vida útil fuera inferior. En este caso, en el caso de que la vida útil fuera inferior o en el caso de pérdida, se consideraba que no había incumplimiento si se sustituía por otro elemento patrimonial, por el valor neto contable del bien y en el plazo de los 6 meses siguientes a la baja en el balance. Con la modificación, lo que se hace es sustituir el término de vida útil por el de permanencia. Y además se señala que la sustitución por un nuevo elemento debe producirse en el plazo de los 6 meses siguientes a la baja en el balance o con anterioridad. Esta modificación nos parece importante en la medida en que el concepto de permanencia es un concepto mucho más amplio que el de vida útil. Y aunque así se ha manifestado en algunas consultas a la DGT, sí que ahora lo viene a aclarar la norma con esta modificación. ¿Por qué? Porque hasta esta modificación, si un contribuyente transmitía un bien en que se ha materializado la RIC antes de los 5 años, con la redacción de la norma que habla del concepto de vida útil, aunque procediera a sustituirlo por otro elemento patrimonial, se podría considerar que hay un incumplimiento de la RIC. Ahora, con la nueva redacción y con el concepto de permanencia, si una entidad transmite un elemento patrimonial, por el motivo que sea, antes de los 5 años, siempre que lo sustituya en el plazo de los 6 meses o con anterioridad, no se va a producir incumplimiento, no se va a entender que se ha producido un incumplimiento de la RIC. Se modifica también en el apartado 12, en la misma línea que la modificación señalada respecto al apartado 2 en primer lugar. En este apartado lo que se establece es que en el caso de materialización en activos usados y de suelo no pueden haberse beneficiado con anterioridad a una RIC. Y ahora lo que se establece con la novedad, con esta normativa, es que se establece el mismo límite temporal y señala que no pueden haberse beneficiado con anterioridad a la RIC dotada con beneficios generados a partir del 1 de enero del 2007. Y además también se añade que es apta la materialización en activos usados o suelo que solo parcialmente se hubieran beneficiado de la RIC dotada a partir de este ejercicio en la parte proporcional que corresponda. Y por último, en cuanto a la entrada en vigor de esta norma, la Ley 8/2018 establece que se va a producir a partir del 7 de noviembre del 2018, pero no obstante no hay ningún régimen transitorio, no se especifica nada más, con lo cual aquí nos podemos plantear incluso hasta 3 posibilidades en cuanto a qué ejercicio va a afectar estas medidas, estas novedades de la RIC. Se podrían plantear que la entrada en vigor, que la aplicación de estas medidas puede ser incluso en el ejercicio 2015, que es el primer ejercicio en el que estamos inmersos por el periodo del REF, que va del 2015 al 2020. Nos podríamos plantear la posibilidad de aplicar estas medidas con efectos desde el ejercicio 2018, en la medida que la dotación del ejercicio 2018 ya se produce en el 2019, que es con posterioridad, por tanto, al 7 de noviembre del 2018. Y una tercera alternativa o posibilidad es que entren en vigor a partir del 1 de enero del 2019. Parece que la Administración tributaria, y así lo ha manifestado en la nota informativa que publicó en su web a raíz de la entrada en vigor de esta norma, en la que, comentando otras medidas que se aprueban por la ley, pero no expresamente sobre la RIC, sí que señala que estas van a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2019. Y además esto está en línea con lo que establece el artículo 10 de la Ley General Tributaria, que establece que, salvo que se disponga lo contrario, las normas no pueden tener efecto retroactivo y entrarán en vigor en el primer periodo impositivo a partir de la fecha de entrada en vigor, con lo cual, para sociedades que tengan el periodo impositivo que coincida con el año natural, lo lógico es que su entrada en vigor sea a partir del 1 de enero del 2019. De todas formas, en la medida en que no hay una seguridad jurídica plena, sí que también tendremos que esperar a ver un poco en qué sentido se manifiesta la DGT o la Administración tributaria.
Bien, como habíamos dicho, hay partes que son positivas, que son ajustes o aclaraciones o modificaciones que son importantes, y hay otras que no han sido tan positivas. Un ejemplo es la utilización para materializar de la RIC en las aplicaciones informáticas. Hasta el momento se permitía, y a partir de ahora, por un error de un corta y pega y utilizar exactamente la misma redacción para la SEC que para la RIC, nos ha dejado fuera la utilización de las aplicaciones informáticas. Esto se ha comentado en distintos foros, incluso el Gobierno de Canarias decía que no era el momento de modificar esto, es decir, que buscarían otro instante para tratar de modificar este error que se ve claro. Otro de los problemas ha sido la entrada en vigor. Como ya comentamos en la bonificación, en la RIC también hay un problema de entrada en vigor de la norma y en qué momento se aplica. Por ser conservadores, a partir en el periodo impositivo iniciado a partir de la aprobación, de la publicación de la norma. Aunque hay, como decía Silvia, hay distintas opiniones, que en las modificaciones de la RIC muchas son aclaraciones y por lo tanto se tienen que aplicar con efecto retroactivo. Las que son novedades sí se aplican con efecto a partir de la entrada en vigor de la norma, con lo cual otra vez estamos con cierta inseguridad en estos aspectos. Siguiente, modificaciones que realiza el REF sobre los beneficios fiscales. La SEC. Como todos saben, la SEC permite el desarrollo de unas determinadas actividades reglamentadas, perfectamente tasadas, tributando esa realización de esas actividades al 4%. ¿A cambio de qué? A cambio de realizar una inversión, normalmente en las Islas Capitalinas 100.000 euros, y la creación de empleo. 5 empleos en las Islas Capitalinas, y en el resto de las islas pues, se ha reducido a 50.000 la inversión y a 3 empleos la creación de empleo. ¿Qué se cambia ahora con la modificación de la Ley 8/2008 con respecto a la SEC? Dos modificaciones sin mucho calado. Una es, a partir del 2015 se permitía que una empresa residente en la península, una empresa residente en España, pudiera tener una sucursal, un EP, que tributara en la SEC. Es decir, tenemos una sociedad que tributa en términos generales al 25%, pues podía desarrollar una actividad y se permitía que ese establecimiento que estuviera en Canarias tributara como una SEC, al 4%. ¿Qué implicaba eso para esa sociedad? Implicaba que en un consolidado, si estaba ya en un régimen de consolidación, tenía que salir fuera, porque dentro del régimen de consolidación no nos permite que una sociedad, las sociedades que forman el grupo tienen que tributar todas al mismo tipo, con lo cual esa sociedad que tenía una sucursal que tributaba al 4% tenía que salir fuera del régimen de consolidación. Esto supone, para los grupos consolidados, esto suponía cierto drama, entre comillas. ¿Qué es lo que hace la norma? Dice, oye, con efecto del 2018 se permite que esa sociedad que tributa al 25%, pero que tiene una sucursal tributando al 4%, se permite que sigan el régimen de consolidación, no tiene que salir del régimen de consolidación, se permite que esté en el régimen de consolidación, y la parte de tributación de la actividad SEC tributa al 4%, pero tributa fuera del régimen de consolidación. Con lo cual, esos pequeños problemas, o grandes problemas en algunos casos, que suponía que una sociedad tuviera una sucursal, un establecimiento en Canarias, tributando al 4% como actividad SEC y salir de consolidación, se elimina. Esto es una aclaración o una modificación técnica que creemos que tiene cierto efecto, sobre todo para las empresas canarias que formaban parte del grupo o empresas peninsulares que formaban parte del grupo. Otra de las modificaciones, se añade una serie de actividades que son las que vemos en la diapositiva, una serie de actividades nuevas que pueden desarrollarse. Desde que se ha ido modificando el REF en las distintas fases en que se ha ido modificando, se han ido añadiendo actividades, distintas actividades para poder desarrollar la actividad SEC, para fomentar la SEC. Que no debemos olvidar que prácticamente en el impuesto sobre sociedades es el mejor régimen que existe en Europa. No es que sea un eslogan publicitario que muchas veces utiliza el consorcio ni nada, es que es la realidad. Es decir, es que las actividades, a cambio solo, las actividades que están tasadas y a cambio solo de una inversión de 100.000 euros o de creación de 5 empleos, están tributando al 4%, con lo cual es el mejor régimen fiscal desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades que existe en Europa.
El quinto beneficio fiscal que está recogido en el REF y que ha sufrido modificaciones es todo el régimen de deducciones. Como saben, en Canarias se siguen aplicando determinadas deducciones, por ejemplo, la deducción en activos fijos, que en el resto de la península ya ni están, ¿vale? Se siguen aplicando en Canarias. Las deducciones que además se aplican también en la península, en Canarias siempre tienen un porcentaje mayor en cuanto a las deducciones y un porcentaje mayor en cuanto al límite sobre la cuota sobre la que se puede aplicar esa deducción. Con lo cual, todo el régimen de deducciones en Canarias es infinitamente mucho mejor que el que está en la península, incluso con determinadas deducciones, como es la deducción por activos fijos, que ya ni se aplica. Todo esto no es otra cosa que gracias al artículo 94 de la Ley 20/91, que ha dejado ese diferencial y esas determinadas deducciones vigentes en Canarias. ¿Qué es lo que hace la norma ahora? ¿Qué es lo que hace el legislador? Hacer una pequeña modificación que no tiene incidencia, pero no es muy importante, hace una pequeña modificación en ese artículo 94. En ese artículo 94 se marca que, con respecto al régimen general, en Canarias tendrá que haber un diferencial en cuanto al límite de cuota del 80% con un diferencial mínimo de 35%, y ahora lo que hace el legislador dice, oye, será del 100%, el límite será del 100% y un diferencial mínimo del 45% para unas determinadas inversiones que se realicen en la isla de La Palma, El Hierro y La Gomera. Esas inversiones son inversiones contempladas en la Ley 2/2016, que lo que tratan de hacer es la implantación de establecimientos turísticos de pequeña dimensión en distintos suelos de protección agraria. Para el fomento de esa actividad, se dice, oye, cuando una sociedad invierta en ese tipo de establecimiento para la inversión de facilitar esos establecimientos turísticos, pues esa inversión determinada tendrá un porcentaje sobre la cuota, un límite sobre la cuota superior al del resto de empresas canarias. Otra modificación es, se crea una nueva deducción, artículo 94 bis. Realmente no es una nueva deducción, lo que viene a decir el artículo es que cualquier beneficio fiscal que tenga que ver con la creación de empleo o con la contratación de un trabajador que se establezca en el territorio nacional, en Canarias, se verá incrementado en un 30%. Por lo tanto, no es una deducción nueva, sino que cualquier beneficio que se establezca para el resto del territorio relativo a creación de empleo o contratación de trabajador en Canarias tendrá un incremento de un 30%. En la actualidad, y de acuerdo con las deducciones que están vigentes, será aplicable a las deducciones por contratación de trabajadores con discapacidad. Otra de las cosas que se modifica con respecto al régimen de deducciones es que se mejora la deducción por gastos en producciones extranjeras de largometraje. Todo lo que tiene que ver con el cine se ha fomentado, tenemos diferenciales de deducciones con respecto a la península, diferenciales con respecto al porcentaje de inversión, diferenciales con respecto a los límites sobre las cuotas, como hemos dicho, pues ahora, en este caso, se mejora todo lo relativo a producciones extranjeras, donde se eleva el límite que estaba en la actualidad, el límite máximo de gastos en que se puede incurrir de 4,5 se incrementa a 5.400.000. Sin embargo, tener en cuenta que en la península este límite máximo es 3 millones, con lo cual en Canarias está en 5.400.000. Igualmente se mejora todo el régimen de producción cinematográfica extranjera y mientras que en la península se le exige que el gasto mínimo que tenga que hacer para que pueda entrar en el régimen sea de 1 millón de euros, en Canarias el gasto mínimo que tienen que hacer en servicios de postproducción o animación se fijan 200.000, con lo cual volvemos a tener un régimen mucho más beneficioso que el resto del territorio nacional. Por último, y con respecto a los beneficios, como sabemos, estos 5 beneficios, artículo 25, bonificación, reserva para inversiones, SEC y todo el régimen de deducciones, son ayudas de Estado. Desde el 2005 y con la última reforma del REF, lo que se hace es limitar el uso de esos beneficios. Entonces, las empresas no pueden usar reserva para inversiones, deducciones, exención de AIEM, subvenciones al transporte de una manera infinita. Entonces, se limita, y se limita con un porcentaje, que es el 30% del volumen de operaciones obtenido en Canarias.
En un principio, cuando surge la norma, el límite era un 10 para todas las empresas y un 17,5 para las empresas industriales. Posteriormente se vio que esos límites se llegaban fácilmente, entonces se renegoció y al final se logró el 30%. ¿Qué es lo que hace ahora el legislador? Meter ese 30%, ese límite en las ayudas al funcionamiento, que es donde está esta limitación del 30%, se introduce en la norma. Ya estaba en los reglamentos de la Comisión Europea y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2017 y ahora se incorpora a la normativa, a la Ley 19. Y se modifica. Nosotros es modificación o se aclara cómo se tiene que calcular la ayuda en relación con el AIEM, porque el AIEM, la exención del AIEM que sufren algunas, que tienen derecho a algunas sociedades, eso también es ayuda de Estado. Entonces aquí se viene a clarificar cómo se tiene que calcular esa ayuda de Estado. Con esto finalizamos todo lo que era el conjunto de modificaciones del REF relativas al impuesto sobre sociedades, excepto el artículo 25, las modificaciones relativas al impuesto sobre sociedades con los 5 beneficios fiscales que hemos comentado. Aparte de esa modificación, la reforma del REF también introduce una modificación, no sabemos si llamarla modificación o aclaración, pero vamos, una modificación con respecto al régimen de comunidad de aguas. Hay una disposición transitoria, una disposición adicional en la Ley 19 que ya contemplaba el régimen especial de comunidades de agua y ahora se hace una nueva redacción a esa disposición adicional tercera, donde se fija que las comunidades de agua están exentas del impuesto sobre sociedades, esto no es nada nuevo, ya estaba, que no se encuentra sujeta al impuesto sobre sociedades ni al impuesto sobre la renta la entrega que hace la comunidad, la entrega de agua que hace la comunidad a cada uno de sus comuneros en función de su parte alícuota, y tampoco está sujeta el agua alumbrada por la comunidad que los comuneros destinan al riego. Eso también más o menos estaba, con una redacción menos favorable, pero también estaba. Es decir, que el agua que la comunidad entrega al comunero y el comunero destina al riego, eso no está sujeto al impuesto sobre sociedades y tampoco tributa en el impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que ocurre? Que no siempre el comunero destina ese agua al riego y, por lo tanto, luego vende el agua. Entonces, ahí es donde se encontraba realmente el problema. ¿Qué calificación tenía esa venta de agua? Pues bien, la norma viene a determinar 2 situaciones. Cuando el comunero lo que hace es vender agua, está realizando una actividad económica en el IRPF, con las consecuencias que eso tiene en el IRPF. Y veremos después un cuadro en las consecuencias en el IGIC. Otra parte que también se da en el sector es la posible cesión, no es la venta de agua, sino la cesión de la participación en la comunidad. Cuando estamos ante la cesión de la participación en la comunidad y al que se lo cede es el que posteriormente recibe el agua, eso lo califica ahora la norma como rendimiento del capital mobiliario, con las implicaciones en el IRPF que tiene la calificación de rendimientos del capital mobiliario. Esa es la doble distinción. Si estamos ante una venta de agua, actividad económica, y si estamos ante la cesión de la participación que tiene el señor, el comunero, en la comunidad en favor de un tercero, eso es un rendimiento de capital mobiliario. Se aclara otra parte que tampoco estaba claro y que el tratamiento que le daba la Administración tributaria hasta el momento era bastante dispar, y es que las cuotas que paga cada uno de los comuneros a la comunidad de agua, eso es gasto deducible. Por lo tanto, se reduce o bien del rendimiento de capital mobiliario, si va por rendimiento del capital mobiliario, o resta como gasto en la actividad económica. En ambos casos, con el límite de los ingresos obtenidos por ese rendimiento. Es decir, que si tenemos más gastos que ingresos, pues el exceso de gasto lo puedo guardar de esos gastos de cuota para los 4 años siguientes. Esa es la calificación o lo que ha hecho el legislador ahora con respecto al IRPF. Con respecto al impuesto sobre sociedades, da igual que sea rendimiento de capital mobiliario, da igual que sea actividad económica, que va a la base imponible del impuesto sobre sociedades, y las cuotas son gasto deducible. Con lo cual, queramos o no queramos, ya la calificación que antes era indeterminada y que había distintas interpretaciones, la calificación está relativamente clara. ¿Qué es lo que pasa? Que
incluso en el propio sector, hay veces que dicen, es que no sabemos cuándo estamos ante una venta de agua o cuando estamos ante la cesión o cuando estamos ante un rendimiento del capital mobiliario. Y eso tiene implicaciones. Tiene implicaciones, como veremos, y lo paso al cuadro, tiene implicaciones porque si estamos ante la cesión de la acción y se califica el rendimiento como rendimiento de capital mobiliario, el gasto, las cuotas, es gasto deducible, como hemos dicho, pero conlleva retención. El pagador tiene que retener. Por lo tanto, ahí ya hay una implicación distinta. Entonces, el que tiene la acción o el que recibe el agua no sabe si está ante una cesión de la acción o ante una venta de agua. Entonces, ahí es donde se va a encontrar el problema en la actualidad. Porque ese señor tiene que pagar y tiene que retener, si es rendimiento del capital mobiliario. Y esa cesión de los derechos de aprovechamiento, es decir, el rendimiento de capital mobiliario, va a la base general del IRPF. La venta de agua, rendimiento de actividad, gastos deducibles, las cuotas, no lleva retención y a la base general también. Y después las implicaciones en el IGIC también son importantes, porque si estamos ante la cesión de esa participación, tiene el que cede tiene el tratamiento de empresarios desde el punto de vista del IGIC, es una operación sujeta y exenta y tendría que repercutir IGIC al 7%. ¿Vale? Es decir, por la cesión de esa participación que da lugar al rendimiento de capital mobiliario, esa operación tributa al 7%. ¿Perdón? Bueno, perdona, al 6,5. No lo actualicé, perdona. Perdón. Perdona, al 6,5. Y la venta de agua, como decíamos, actividad económica, el que vende agua tiene consideración de empresario desde el punto de vista del IGIC, operación sujeta y no exenta, pero ojo, que el agua tributa al 0, con lo cual la implicación es bastante importante. Por un lado tendríamos que repercutir al 7 y por otro el tipo de IGIC sería al 6,5 y por otro, no me ha actualizado, y por otro al 0%. Con esto acabamos la parte de reforma del REF y ahora Silvia nos dará unas breves pinceladas de algunas consultas y sentencias o resoluciones de tribunales que creemos que son importantes de cara al impuesto del 2018. Efectivamente, terminamos este bloque de la jornada de las novedades del impuesto sobre sociedades y fundamentalmente del REF, comentando algunas consultas de la DGT y resoluciones de los tribunales que nos han recientes y que nos han parecido interesantes o importantes recordar. Y comenzamos con un primer bloque de consultas del 2018 que resumen el criterio que tiene la DGT en cuanto a la consideración del arrendamiento de inmuebles como actividad económica. Así, en primer lugar, tenemos que tener presente que el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que se entiende que existe actividad económica únicamente cuando para su ordenación se utilice al menos una persona contratada laboralmente y a jornada completa. No obstante, este criterio es matizado por la DGT y establece la posibilidad de considerar que igualmente el arrendamiento es una actividad económica si se externaliza la gestión del arrendamiento e incluso en el caso de grupos de sociedades, de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, en el que varias sociedades del grupo se dedican al arrendamiento de inmuebles, en el caso de que, en este supuesto, con que una sola de las sociedades del grupo cumpla con el requisito de tener a una persona contratada laboralmente a jornada completa, se entiende que todas las sociedades del grupo que se dedican al arrendamiento van a cumplir con el requisito y, por lo tanto, todas ellas se va a considerar que realizan una actividad económica. No obstante, sí que es importante señalar que la DGT considera que el arrendamiento como actividad económica, para que se considere que realiza una actividad económica, es necesario un volumen de ingresos, un volumen de inmuebles y que, por lo tanto, pues que la actividad tenga una dimensión lo suficientemente importante como para considerar que se está realizando esta actividad económica. Así, hay una consulta
una consulta que nos ha parecido interesante de la DGT, que es la 1491 del 31 de mayo del 2018, en el que concretamente se plantea el caso de una sociedad que tiene 31 inmuebles, tiene externalizada la gestión de los arrendamientos y en este caso concreto la DGT considera que no se cumplen los requisitos para considerar que esta entidad está realizando una actividad económica. Otra consulta que también en relación a los arrendamientos nos parece interesante es una consulta también del 2018 que establece el caso de una entidad que tiene a 2 personas contratadas a tiempo parcial, pero que en el conjunto de horas de estas 2 personas contratadas a tiempo parcial se supera el número de horas respecto a una persona contratada a jornada completa. La Administración tributaria, de forma muy restrictiva, también considera que en la medida en que no se cumplen los requisitos y no se dispone de al menos de una persona contratada laboralmente a jornada completa, no cumple los requisitos y, por lo tanto, que no realiza una actividad económica. Por tanto, y viendo cómo es el criterio de la DGT, como conclusión debemos de tener presente y de tener mucho cuidado que el criterio de la DGT para considerar el arrendamiento como actividad económica es muy restrictivo y que en todo caso los requisitos de tener a una persona contratada laboralmente o de externalizar la gestión de los arrendamientos son requisitos en todo caso mínimos, pero nunca suficientes. En todo caso, se va a exigir siempre un volumen de ingresos y un volumen de actividad y de inmuebles que requieran disponer de esa persona o externalizar la gestión. Pasamos ahora a otro grupo de consultas de la DGT y de resoluciones del TEAC, que concretamente una resolución del TEAC del 2017 y otra del 2019 que hablan de la compensación de las BINs. En la resolución del TEAC del 4 de abril del 2017, el Tribunal considera que la compensación de las BINs es una opción del contribuyente y que, por tanto, y como tal, y en base al artículo 119.3 de la Ley General Tributaria, el contribuyente puede ejercitar o renunciar a ella con la presentación de la autoliquidación dentro del plazo reglamentario establecido. Y, por tanto, no puede rectificarse con posterioridad, salvo que la rectificación se produzca dentro del plazo de presentación del impuesto. Así, esta resolución establece los diferentes supuestos que se pueden dar, el tratamiento a aplicar a cada uno de ellos. En primer lugar, se establece el supuesto de un contribuyente que ha autoliquidado una base imponible previa de 0 o negativa y tiene BINs pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. En este caso, el Tribunal considera que no ejercitó la opción de compensar las BINs y, por tanto, si con posterioridad presenta una declaración complementaria o, como consecuencia de un procedimiento de la Administración tributaria, resulta una liquidación con una base imponible positiva, va a poder ejercer la opción y compensar las BINs que tenga. Otro supuesto es el de un contribuyente que ha compensado en su autoliquidación el límite máximo de BINs compensable. En este caso, se entiende implícitamente que el contribuyente ha optado por aplicar el importe máximo de BINs y, por tanto, en el caso de presentar una complementaria o que resulte una liquidación posterior con una base imponible positiva superior, va a poder el contribuyente compensar este importe de base imponible superior con las BINs que tenga pendientes. Un tercer supuesto es el del contribuyente que no ha compensado en su autoliquidación ningún importe de BIN o ha compensado un importe inferior al límite máximo. En estos casos, se considera que el Tribunal optó por compensar un importe concreto de bases imponibles negativas o que renunció a su derecho a ejercitar esta opción, con lo cual, si con posterioridad se presenta una liquidación con una base imponible superior, ya no va a poder ejercitar la opción y no va a poder compensar esta base imponible positiva posterior incrementada. Otro supuesto es el del contribuyente que no ha presentado la autoliquidación, estando obligado a ello en plazo, y en este caso también entiende el Tribunal que el contribuyente optó por no compensar las BINs, con lo cual, en el momento en el que presente de forma extemporánea la autoliquidación, ya no va a poder compensar la base imponible positiva con las BINs que tiene pendientes. Ojo con esta tendencia. Es decir, estamos en situaciones donde normalmente
El contribuyente tiene unas bases imponibles, decide por planificación fiscal no usar las bases y usar más deducciones porque se tenga un menos periodo para poderlas usar, y dejo pendiente las bases imponibles negativas. Después podemos estar en una actuación inspectora, nos modifican la base y decimos, no pasa nada porque tengo bases imponibles pendientes. Pues ojo con esta tendencia que estamos viendo de la inspección y de los tribunales administrativos, en el sentido de la teoría de la opción. Usted optó en un momento determinado por aplicar esas bases y ese es el criterio. Entonces, ojo que esto probablemente salte, esperemos que no, pero saltará a deducciones y a otro tipo de opciones que normalmente estamos haciendo en el impuesto sobre sociedades. Y por último, la resolución del TEAC del 16 de enero del 2019 plantea un nuevo supuesto que no se planteaba en la resolución del 2017, y es el caso de un contribuyente que no ha compensado BINs o ha compensado un importe inferior al importe máximo compensable y con posterioridad, por una resolución económico-administrativa o jurisdiccional que lo reconoce, se incrementa el importe de BINs pendientes. En este caso, el tribunal considera que se abre la posibilidad de optar, pero solo respecto a algo de lo que no había podido optar. Únicamente va a poder optar respecto al importe de BINs nuevo que se reconoce. Respecto a las BINs anteriores, se considera que ya había ejercitado su opción y ya no se va a poder modificar. Y por último, para finalizar, vamos a comentar una resolución del TEAC del 6 de noviembre del 2018 que trata sobre la deducibilidad fiscal de los deterioros por insolvencias, que está regulado en el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Esta resolución del TEAC manifiesta que uno de los supuestos del artículo 13 en el que se permite la deducibilidad fiscal de los deterioros por insolvencias es el supuesto de que haya transcurrido el plazo de 6 meses desde el vencimiento de la obligación. En este caso concreto, el tribunal manifiesta que no es necesario acreditar la insolvencia, que no acreditar la insolvencia no va a ser un motivo para denegar la deducibilidad de este gasto, y además se establece que no es necesario que estas obligaciones sean reclamadas judicialmente o que sean un objeto de litigio judicial o un procedimiento arbitral. Únicamente se exige el transcurso del plazo de los 6 meses desde el vencimiento de la obligación. Sin embargo, también esta resolución señala que el hecho de que un acreedor no haya realizado acciones dirigidas al cobro efectivo de la deuda y que, por lo tanto, no pueda acreditar la imposibilidad de este cobro, puede llevar en un momento dado a considerarse que este contribuyente lo que ha hecho es renunciar a sus derechos y, desde el punto de vista fiscal, entender que lo que se está produciendo es una liberalidad y que, por lo tanto, ese deterioro no sería fiscalmente deducible. También es verdad que el TEAC considera que hay que valorar y tener en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, hay que analizar las relaciones entre el acreedor, deudor, indicios, los contratos existentes. Pero es importante tener en cuenta que al final el TEAC abre un poco la posibilidad de que en un momento dado, en la medida en que un contribuyente no pueda acreditar la insolvencia, que no ha realizado ninguna medida tendente al cobro, pueda considerarse que realmente aquí hay una liberalidad y que, por lo tanto, esta pérdida no va a ser fiscalmente deducible, con lo cual nuestra recomendación siempre es poder acreditar todas las medidas que se hayan realizado para intentar cobrar la deuda. Con esto acabamos el apartado de novedades en el impuesto sobre sociedades y damos paso a